Ahí está. Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, queridos educandos. Hoy es el día, pues, ¿no? Hoy es el día de todos ustedes. Hay que celebrar lo que sea con un rico vasito de chicha. Eso, ¿no? Muy bien, jóvenes. Salud. Salud, pues, yo, mira, con agüita pura, ¿no? Hervida, ¿no? No agüita esa que viene en envase, no. Esa es agua mentirosa. El agua hervida nomás, friecita, rico para la garganta. Bien, miren, si nosotros hablamos de tensión, ¿de qué estamos hablando, chicos? ¿Qué entienden por tensión? Porque hay tensión nerviosa, ¿sí? Hay tensión económica, hay tensión psicológica, ¿sí? Hay tensión familiar, ¿sí? Hay tensión educativa, ¿sí? ¿Qué entendemos? O sea, más o menos, ¿qué idea, no? Una idea, a ver. Matías, tú que eres más rápido que todos, porque el resto te voy a estar durmiendo, creo. Barbarita, a ver. ¿Qué tenemos que decir? Digo. Piensa. Homo sapiens sapiens. Tensión. A ver. Está ajustado, apretado. ¿Cómo? Está ajustado. Ay. Tensión, ¿no? O sea, hay algo que está ahí que mortifica. Que se quiere ¿no? caer, pero... Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que entienden, ¿no? Es el tira y jale, ¿no? El afloja y suelta, ¿no? O sea, tensión, pues. Por ejemplo, si yo agarro una liga, ¿no? Agarro la liga, hago tensión con ella, ¿sí o no? La estiro, ¿verdad? Pero... Dos fuerzas opuestas, ¿verdad? Esa liga, claro, esa liga tiene un límite, ¿verdad? Si yo la sigo estirando, de repente se rompe, ¿o no? ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, la puedo estirar, ¿no? Hasta donde dé, ¿no? Pero para que no se rompa. ¿Sí? Entonces, hablando pues de tensión, ¿no? Son momentos difíciles por los cuales pasó la historia universal, ¿no? Y obviamente, ¿no? Había un tire y afloje, una preocupación, una inquietud, ¿sí? Momentos, por ejemplo, momentos tensos, nerviosismo, ¿no? ¿Va a haber? No va a haber. ¿Se va a dar? No se va a dar. ¿Van a pelear? No van a pelear. Ese es cuando uno está tensa, ahí, ¿no? Está tensionada la cosa, ¿sí? Hay un tire y afloje. Cuando nosotros tenemos tensión nerviosa, por ejemplo, ¿no? Oye, se nos pone duro, ¿no? Y nos pone preocupados porque nos duele, pero nos fastidia, ¿no? La tenemos ahí, ¿no? Entonces, tenemos que relajarnos, ¿no? Un baño frío, ¿no? Escuchar tu música, ¿no? O meterte un bailetón acá en tu casa, ¿no? ¿Sí? Un reggaetón, bien, ¿no? Un reggaetón, ¿no? Bien sabrosón ahí. Contra el muro, tú solito, pero no. Contra la pared, así como te dice, pero no. ¿Sí? Y te golpeas, aunque sea pues, la cabeza, ¿no? Entonces, hablando pues de tensión, ¿no? Hay una tensión internacional durante la Guerra Fría, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pues, ¿no? Los vencedores, Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, eran los principales. Oye, se le prende en pe a Alemania. Se le prende en pe, o sea, ¿no? La condicionan, ¿sí? Como yo te he vencido, tú vas a hacer lo que yo te voy a decir. Por eso, Alemania, ¿no? Gracias a los Estados Unidos, ¿sí? A la Unión Soviética y también a Inglaterra, porque la Unión Soviética también fue parte de los, vencedores, van a ocupar y a dividir pues el territorio alemán para control. O sea, cada uno de estos países
Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, ¿no? Iban a controlar un determinado espacio de Alemania. Esta división, obviamente, fue una consecuencia directa del conflicto armado entre los poderosos del mundo. Ninguno de los vencedores quería que el antiguo régimen fascista volviera a adquirir el poder. Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron ocupar el país para después hallar un régimen pacífico y de libertad para los alemanes. Ahora, por eso, inicialmente se decidió dividir Alemania en 4 zonas administrativas. Se incluirá lógicamente a Francia, ¿no? Muy pronto se vio claro que las potencias vencedoras no podían ponerse de acuerdo, sobre todo para poder ocupar Alemania. En definitiva, de todo este proceso estaba la rivalidad ideológica de 2 sistemas sociales opuestos y la política expansionista del gobierno soviético de entonces. Berlín, que era la capital, ¿no?, de Alemania, Berlín, la capital, también fue dividida. La división física de la ciudad se consumó, se realizó en agosto de 1961 con el inicio de la construcción de un muro comunista de separación motivada por el hecho de que el régimen de la República Federal Alemana no podía frenar de otra manera la creciente corriente de fugitivos que querían desplazarse al otro lado de Berlín. Aquí quiero hacer un paréntesis. Por favor, saquen un cuaderno, un libro de apuntes, algo, porque van a anotar lo siguiente. ¿Sí? Lapicerito a la mano, por favor, antes que se me vaya la idea. ¿Sí? A ver. ¿Listos? A ver. Me van a hacer, yo lo voy a poner ahí en el gestor de tareas, no hoy día en la noche lo voy a poner o mañana temprano. Mañana temprano mejor lo pongo, ahora no. ¿Sí? Me tienen que hacer, oye, no copia, pega, por si acaso, ¿eh? Porque eso está, pues, no, está en Google, está en YouTube, ¿no? Está en el Internet. O sea, yo no quiero eso. Tú tienes que elaborarlo. Es una tarea para que tengas tu nota. La tarea, obviamente, es de 0 a 20, ¿no? Tiene fecha de entrega. Pero primero te voy a decir el título. El título, ¿no?, del trabajo, de la tarea que vas a hacer, se llama La historia del muro de Berlín. La historia del muro de Berlín. La historia del muro de Berlín. Acá, ¿qué tienes que hacer? Tienes que elaborar de la creación. ¿Quiénes mandaron a confeccionar, a hacer, a levantar este muro, que fue llamado el muro de la vergüenza, el muro de la esclavitud, y un montón de nombres le dieron, ¿no? ¿Sí? Intervinieron también muchos países. Entonces, hay una construcción, hay una preparación, hasta que fue tumbado el muro de Berlín. O sea, la historia pues completa, ¿no? La historia del muro de Berlín. ¿Sí? Ya, yo lo pongo ahora en el gestor de tareas y usted ya sabe cómo lo ingresa por PowerPoint, por lo que usted... Perdón. ¿Cuánto tiempo va a ser? Muy buena pregunta, justo eso va a decir Rosario. La fecha de entrega es hasta el 19 de abril. Hasta el lunes 19 de abril, las 24:00 horas. O sea, hasta antes que se cumpla el día 20 de abril, ¿no? Usted lo puede ingresar a la plataforma el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no sé, el día que tengan tiempo, ¿sí? Lo pueden ingresar. Ojo. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Cuáles son los puntos que se tienen que investigar exactamente? Por eso dice mi querido Matías, la historia.
toda la historia. Desde la creación, la construcción, todo el desarrollo, con qué fines lo hicieron y hasta cuando lo tumbaron. Y quiénes lo mandaron tumbar. ¿Sí? O sea, ¿Entendiste? A ver. ¿quiénes lo mandaron a crear? El desarrollo de la obra. Claro, la ¿Cómo construcción. terminó Claro. ¿Sí? el ¿Cuántos desarrollo de años la obra? también? ¿Qué más? Ahí hay una historia muy bonita. Bueno, no tan bonita, ¿no? Porque si no es una historia detallada, porque señala justamente cuántos años duró la construcción del muro de Berlín. ¿Cuántos kilómetros fue de construcción, ¿no? ¿Y qué cosa impedía esto, ¿no? ¿Cuál era su fin de este muro de Berlín? Y también, ¿no? Obviamente, ¿cómo fue derrumbado? ¿Cuándo fue destruido? Incluso, ¿no? Hicieron muchas personalidades importantes, ¿no? La intervención, ¿sí? Los presidentes que intervinieron en colaborar con la destrucción, sobre todo, ¿no? Cuando tumbaron el muro, ¿ya? ¿Alguien más de repente tiene dudas, chicos? Con toda confianza. ¿Está todo claro? Es decir, la tarea. Lo podemos hacer en Word, profesor. Sí, en Word y en PowerPoint, no hay problema. Porque yo lo voy a poner, como te digo, en el gestor de tareas. Y por ese mismo gestor ustedes lo tienen que ingresar. ¿Ok? Para ponerle su tarea. Yo tengo que leer uno por uno el tema que estoy enviando. El trabajo es personal. ¿Sí? No es en grupo, por si acaso. Cada uno tiene que relatar la historia. Cada uno. Con sus propias palabras, ¿no? Por eso que estoy advirtiendo. Yo no quiero ese famoso, ¿no? Copia y pega, ¿no? Copia y pega y no aprenden nada ustedes, ¿no? Lo que quiero es que aprendan, ¿sí? Esta parte de la historia. Con nuestras propias palabras lo hacemos entonces. Por supuesto, dibujos, gráficos, fotos que se puedan ayudar, ¿ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Sí? Profesor, ¿verdad? En eso de mi examen que le dije de que se había marcado mal. ¿Quién? Sigue igual ¿Quién me dice? eso ¿Quién me de dice? Liz Guerrero, Ya, ahí justo. de la plataforma que se le Gracias por hacerme acordar. Porque de Barbarita creo que ya arreglé, ¿no? Bárbara, puedes ver tu nota. Quiero Liz Guerrero. Ya, ¿quién más? Sí. ¿Quién más que respondió? Bueno, ahí debe estar, ¿no? Lo que respondieron Comecón, creo, ¿no? Comecón, Comecán, Comecancha, no sé. Pero esa, de todas maneras, esa no es la respuesta, ¿no? Porque de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí en la separata, la respuesta es el plan Molotov, que es la respuesta correcta que hicimos el día que hicimos la clase, ¿no? Y que resolvimos las preguntas, ¿sí? Pero a mí no me gusta generalmente pelearme con nadie ni discutir con nadie. Como yo no tengo otra fuente de información, ¿no? Entonces, por eso, pues, ¿no? Concluimos nosotros en tener esta respuesta, ¿no? El plan Molotov fue la respuesta. Pero, no, según indagaciones, investigaciones, dice que es el Comecón, pero a veces en los sitios de información que no son textos, sino que uno tiene que deducir y analizar las respuestas, obviamente, pues no, puede ser, ¿no? Puede ser, pero de acuerdo a lo que nosotros desarrollamos ese día, ¿no? Ese día de la clase, bueno, estaba grabado, no sé si ya de la plataforma desaparece, no sé. Nosotros pusimos el plan Molotov, ¿no? Que era el plan de los soviéticos, ¿sí? Pero yo no me hago problema, ¿no? Total, ¿no?
Si han investigado, pero yo no tengo la fuente de la investigación de estos alumnos, pues, ¿no? No la tengo, ¿no? ¿Sí? En verdad quisiera tenerlo, pues quisiera tener la información, ¿no? Pero no la tengo, pues, ¿no? Ya, la única información, como le digo, que nos basamos para desarrollar la clase, ¿no? Y las preguntas que están ahí en la separata, es esta separatita, ¿no? La separatita que tenemos. Ya, listo. ¿Alguien más está en ese problema que... Guerrero, ¿tú también contestaste Comecon? Guerrero. No, profe, yo me refiero a otra, de que se me había cambiado la respuesta y le envié a la tutora, la captura. ¿Cuál? ¿Tú No sé tuviste si le otra habré pregunta? enviado. ¿Otra pregunta? Sí, fue en otra. ¿Qué Déjeme número? ¿Te revisar en qué acuerdas? curso fue. Ay, Sí, voy a ahora. revisar, voy a revisar. No, estamos hablando de historia universal de la semana pasada. Esta no es entonces de historia. ¿Alguien más contestó Comecon? Chicos, jóvenes, adolescentes, reggaetoneros. ¿Alguien más? Chicos, ¿están ahí? ¿Eso se tiene que hacer en un cuaderno? ¿O en un Word también se puede entregar? Perdón. La ¿Eso tarea se que les tiene estoy que entregar enviando en el cuaderno? Ajá. es Sí, eso mismo. muy buena la Se puede pregunta. hacer en archivo Word Sí, puede ser para que sea por más fácil. Word o PowerPoint. ¿Sí? O sea, lo escribe, y lo ingresas ahí en PowerPoint, gestor tareas. Para eso yo tengo que enviarles, pues, ¿no? ¿Sí? Profe, yo también contesté Comecon. ¿Cómo? ¿Quién eres? Yo también contesté. Dioses. A ver, para ponerte tu nombre. A ver, Arilcí. ¿Así es? Arilí, profesor. Arilce, la puedo. Aril. Arisle se escribe. Ya. Arisle. Dioses, ¿no? Ya. Tu Sí, apellido ya. nomás, ya. Ya, ¿tú también contestaste Comecon? Sí, profesor, sí. Ya. Oye, ¿y por qué contestaron Comecon si o no hicimos la tarea con ustedes, la separata? ¿Hicimos la separata con ustedes? ¿O no? ¿O no estuvieron en la clase? ¿No? Bueno, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Aparte de dioses. Chicos, hablen ahorita porque para poder ratificar las notas. Después No, ya no profe, tengo... yo tengo en eso de geografía del primer parcial que le había dicho. Dijo que lo iba a arreglar, pero ahorita sigue la misma nota. Ya, Liz. A eso me refería. A ver, Liz En Guerrero, ¿no? geografía. Ya. Yo no Ajá, sé, el no primer recuerdo. parcial. Parcial 1. Ajá, geografía. Parcial 1, geografía. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque hay que arreglar las notas antes de... A ver, chicos, díganme. Profe, con el mío usted me dijo que lo iba a agregar ya cuando lo ponga en la libreta. Carely Saldarriaga. Sí. Carely Saldarriaga. ¿De qué curso era, hija? No me acuerdo el curso, pero fue el primer parcial. Parcial 1. Pero, ¿no te acuerdas? La pregunta fue esa de Stalingrado, así que no me equivoco. Y entonces HU. Ya, HU, ya. ¿Alguien más que tuviera problemas? Cuarto de secundaria. ¿Alguien más, chicos? Hablen, pues, por favor. Ya, nadie más, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. No hay más. Ya. Listo. Bueno, entonces seguimos. Ahí está, mira, ve el vergonzoso muro. El muro de Berlín dividió a Berlín, ¿no? Alemania en 2 zonas. Una de ellas dominada por el bloque comunista y el otro bloque dominado por los capitalistas. Pues, ¿no? Acá está. ¿Por qué se construyó el muro de Berlín?
Entre 1949 y 1961, alrededor de 2.700.000 personas habían abandonado la República Democrática Alemana y Berlín Oriental. Ojo, alrededor de la mitad de esa corriente migratoria estaba compuesta por gente joven, de menos de 25 años. Y esto suponía un gran problema para la dirección, ¿no?, del Partido Socialista Unificado de Alemania. Alrededor de 500.000 de personas pasaba, ¿no?, cada día la frontera en ambas direcciones, y de esa manera podían comparar las condiciones de vida de ambos lados. Solamente en el año de 1960, alrededor de 200.000 personas se mudaron de forma definitiva al oeste. La República Democrática Alemana se encontraba al borde del colapso social y económico. La construcción del muro, denominado oficialmente Muro de Protección Antifascista, por la socialista República Democrática Alemana. O sea, la República Democrática Alemana era socialista y por ende, pues, como comunista, ¿no? Ahora, llamado pues el Muro de la Vergüenza, ¿no?, por parte de la opinión pública occidental. Fue parte de las fronteras interalemanas desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, y separó a la República Federal Alemana de la República Democrática Alemana hasta ese año, o sea, hasta 1961. Su construcción... Me están tocando la puerta ya, bueno, no sé si... Ya, su construcción se dio durante el gobierno de Walter Ulbricht en la República Democrática Alemana y de Nikita Khrushchev en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En Estados Unidos, el presidente de ese entonces era el popular John F. Kennedy, a quien lo mataron, ¿no? ¿Quién diría, pues, no? Una solución poco elegante, aunque 1000 veces preferible a la guerra. El bloque oriental, dominado por los soviéticos oficialmente, sostenía pues que el muro levantado era para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este. No obstante, en la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó a Alemania del Este y al bloque comunista durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. El muro se extendía a lo largo de 45 kilómetros que dividían la ciudad de Berlín en dos, y 115 kilómetros que separaban a la parte occidental de la ciudad del territorio de la República Democrática Alemana. Este muro fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Es un símbolo, el muro de Berlín. La crisis de los misiles. La crisis de los misiles en Cuba es, como se denomina, al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano. En Rusia se la denomina crisis del Caribe, mientras que en Cuba se le llama crisis de octubre, ¿no? La crisis de los misiles. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles, que fue el 15 de octubre de 1962, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas el 28 de octubre de 1962 también, ¿no? Todo comenzó un 14 de octubre de 1945
Espérate. Ay, Dios mío. Ya. Un 14 de octubre de 1962 comenzó todo. Cuando un caza estadounidense, un avión caza, ¿no?, que sobrevolaba pues el cielo de Cuba, en misión de reconocimiento, fotografió de forma casual, ¿no?, el emplazamiento de una base de lanzamiento de misiles soviéticos y varios misiles nucleares SS-4 de corto y medio alcance, capaces de hacer impacto en ciudades americanas en un radio de acción de 2.000 millas en 5 minutos. La instalación de estos misiles por el gobierno soviético fue una medida dura contra la política intervencionista de Estados Unidos y un jaque en una posible guerra abierta entre los dos países. Esta situación fue posible, ¿no?, tras la alineación de Fidel Castro en el bloque del Este y debido pues a que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos eran muy tensas, ¿no? Desde que en abril de 1961 se produjo un intento de desembarco en Bahía de Cochinos, en Cuba, por exiliados cubanos y agentes de la CIA, con el fin de derrocar al revolucionario Fidel Castro, ¿no? Ahí está su foto de Fidel Castro, quien lideró pues la revolución cubana y gobernó su país desde 1976 hasta el 2008, dejándole la posta pues a su hermano Raúl Castro, ¿no? El día 16, ¿no?, el embajador soviético en Estados Unidos, Georgi Bolsakov, desmintió la posibilidad de que hubiera misiles balísticos en suelo cubano y afirmó que en Cuba solo había armas defensivas. Estas declaraciones engañosas provocaban que la situación fuera aún más tensa. El 22 de octubre, con el apoyo claro de sus aliados occidentales, John Kennedy toma una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla de Cuba, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. Si los navíos soviéticos intentaran forzar el bloqueo, el conflicto armado entre las dos superpotencias estaba servido. Fue el momento de la Guerra Fría en que más estuvo del enfrentamiento directo entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no?, que iba a ser pues esa la famosa Tercera Guerra Mundial, ¿no?, así como pues de la hecatombe nuclear. Iba a haber una hecatombe nuclear, ¿no? Ahí está la Bahía de Cochinos y Guantánamo en Cuba. Este es el presidente, ¿no? Ahí está, John F. Kennedy. Surge un grave conflicto entre su país, la Unión Soviética y Cuba. El día 26 de octubre acabó todo y se puso fin a toda la delicada situación política, ¿no?, gracias a la actuación diplomática de los dos países. El acuerdo entre ambos consistió pues en la retirada, ¿no?, de los misiles de Cuba por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y en tanto los estadounidenses retiraron sus misiles Júpiter asentados en Turquía y garantizaban pues no invadir Cuba, además de la creación de una línea de comunicación directa entre Washington, ¿no?, o sea, Washington, ¿no?, DC y Moscú a través del teléfono rojo. Finalmente, presidente a presidente, ojo, presidente a presidente, Washington, Distrito, ¿no?, Federal, y Moscú también, ¿no? Finalmente, el 29 de octubre, Nikita Khrushchev envió a Fidel Castro un informe de los términos del acuerdo soviético-estadounidense sobre Cuba, obviamente para que puedan retirar, ¿no?, los misiles. Bueno, ahora, la primavera de Praga. Obviamente los hechos ocurridos en la primavera de Praga en 1968 marcaron pues un antes y un después dentro del bloque comunista soviético. El movimiento tuvo un gran apoyo estudiantil, donde se promovía un conjunto de medidas populares
que culminaron con la invasión del Pacto de Varsovia, dirigido por la Unión Soviética. Fue también uno de los hechos que han marcado la historia de la antigua Checoslovaquia, comenzando pues, ¿no?, con una revuelta estudiantil que continuaba lo ocurrido con el conflicto del Mayo francés, ¿no? Ahora, obviamente desde 1948 Checoslovaquia se encontraba pues siendo comunista, ¿no?, que culminó justamente con la primavera de Praga, momento en el cual asume como presidente Alexander Dubček, en reemplazo de Anthony Novotny, que fue obligado a dimitir por la ineficacia de su régimen estalinista. Dubček planteó ideas nuevas como la descentralización de la industria, mayor poder a los sindicatos, libertad para viajar al extranjero, libertad de expresión y prensa, y muchas otras medidas en respuesta, pues, ¿no?, a los deseos populares y ganarse, pues, el derecho al poder, ¿no? Fue el intento de implementar lo que se llamó socialismo con rostro humano. Por más que Dubček actuara con cautela, asegurando a los soviéticos que Checoslovaquia mantendría su alianza y respetaría el Pacto de Varsovia de 1955, a medida que el plan se fue desarrollando, la alarma rusa aumentaba. Para agosto, una invasión masiva de tropas soviéticas, autorizada por el gobernante Leonid Brezhnev, terminó por deponer a Dubček para terminar colocando en su lugar a alguien más dócil, Husak, ¿no? El pueblo checoslovaco, que había disfrutado por poco tiempo de aquella primavera de Praga, pues era la capital de Checoslovaquia, veía cómo el 20 de agosto de 1968 los tanques soviéticos entraban a la capital de la actual República Checa, 600.000 soldados, 2.300 tanques y 700 aviones para poner fin al sueño. Ante la invasión rusa se le impusieron dos fuertes medidas a Alexander Dubček: eliminar los cambios realizados y aceptar la ocupación militar en territorio checo. Hay que tener en cuenta que el proceso vivido durante la primavera de Praga fue en plena época de la Guerra Fría, por lo que era muy difícil que este intento de liberación política se concrete, ya que habían demasiados intereses en juego, ¿no? Checoslovaquia, hoy República Checa, está estratégicamente ubicada en Europa Central. Ahí tal vez el puntito rojo, ahí está ubicada, pues, ¿no? Ahí tienen una lectura que no le voy a leer, ¿no? Dice, la caída del muro de Berlín. Ustedes tienen que averiguarlo ya, pues, en su tareita, ¿ok? Ese es para la tarea, pues, ¿no? A ver, las preguntitas. A ver, sus separatitas, por favor, rápido. Tengo un minuto. Ya, voy a decir solamente las letras, perdón, los números y las letras de la respuesta, ¿ya? ¿Ok? Rapidito, a ver, chicos. Número 1, respuesta D. Número 2, respuesta C, C de casa. La número 3, respuesta B, B de bueno. La respuesta 4, ya. La respuesta 4, chicos, marquen ahí la B, B de bueno, ¿ya? La número 5, 5, B, B, B de bueno, B de bueno, B de Bayer. La 6, la D de dedo, la D de dedo. ¿Listo? ¿Ya? La 7 no la hice, ¿no? No la he hecho, ahí averígüenlo. ¿No puedes repetir la 1 y la 2? Ya, ahí te digo rapidito porque ya me gana. La 1, la D de dedo. D de dedo. Ya, la 2, la C de casa. ¿Ya? Listo, muchas gracias, profesor. Ya.